Muy buenos días. Hoy continuamos con nuestra serie en el Evangelio de Lucas, viendo la vida de Jesús. Y entrando a Lucas 6, este Evangelio nos presenta no una, sino dos historias relacionadas con el día del reposo, el sábado. Dos choques directos entre Jesús y los fariseos. Dos momentos donde sale a la luz lo que hay realmente en el corazón de ambos, de cada uno. Pero antes de seguir, vale la pena recordar lo que vimos la semana pasada porque todo esto está conectado. Jesús, en el capítulo anterior, acaba de contar una parábola sobre vino nuevo y odres viejos, ¿se acuerdan? Y con esto estaba enseñando algo profundo. Que no vino simplemente a seguir con lo viejo, sino a traer algo completamente nuevo a nuestras vidas. Jesús comparó el Evangelio con un vino nuevo y explicó que este vino nuevo necesita odres nuevos. ¿Por qué? Pues porque en los tiempos de Jesús el vino se guardaba en odres o en bolsas hechas de cuero. Y cuando el vino era nuevo, todavía estaba fermentando. Esa fermentación liberaba gases y el cuero necesitaba ser flexible para expandirse con la presión. Si ponías vino nuevo en un odre viejo ya rígido, seco, quebradizo, la presión lo hacía explotar y se perdía todo. Entonces Jesús estaba diciendo, mi evangelio es como ese vino nuevo. Mi presencia está trayendo algo vivo, dinámico, que se expande. Y no puedes meterlo en sistemas viejos, rígidos, centrados en las obras de los hombres. Y aquí está el punto clave. El Evangelio, el reino de Dios, no cabe dentro de una religión fría, orgullosa o centrada en el esfuerzo humano. No puedes meter el Evangelio en estructuras religiosas que ya no tienen espacio para la gracia. Si lo intentas hacer, todo va a explotar. Entonces lo interesante es que justo después de contar esa parábola, el autor Lucas, de forma muy intencional, nos muestra dos conflictos con los fariseos sobre el día de reposo. Y en realidad es como si Lucas escribiera esta parábola y luego se pusiera los lentes de protección y dijera, ¿quieres ver qué pasa cuando el vino nuevo toca los odres viejos del legalismo de los fariseos? O sea, esta cosa está a punto de explotar. Y lo que vemos no es simplemente un debate sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer en el día de reposo. Es algo mucho más profundo. Es un choque entre dos visiones del mundo. Una religión centrada en reglas, en el cumplimiento externo, en el legalismo, contra un reino centrado en personas, en gracia, en misericordia. Y aquí es donde empieza el choque, aquí es donde empieza la tensión. Porque si somos honestos, muchos de nosotros nos sentimos más cómodos con reglas claras que con gracia desbordante. Muchos nos gusta ser legalistas. Algunos de nosotros nos encanta seguir las reglas, no tanto por amor a Dios, sino porque nos hace sentir que estamos en control de nuestras vidas. Nos gusta saber qué se espera de nosotros, qué quiere Dios que hagamos. ¿Qué está permitido? ¿Qué no? ¿Qué califica como obediencia? ¿Dónde está la línea para que me pueda acercar lo más cerca posible sin cruzarla? Y si cumplo, entonces valgo. Si obedezco, entonces merezco. Es como decirle a Dios, yo no sé de vos, pero yo cumplí. Yo hice mi parte. Pero la gracia no funciona así. La gracia no se mide con listas, con agendas o ceremonias. La gracia mira al corazón. La gracia se detiene por el herido que interrumpe tu camino. Rompe la agenda por el necesitado. Sacude nuestras prioridades y nuestras preferencias y lo que dábamos por seguro, y eso incomoda. Incomodaba a los fariseos en tiempos de Jesús y nos incomoda a nosotros los fariseos modernos también, a los que están en la Biblia y los que están aquí. Entonces pon atención, Lucas 6, 1 al 11 no es solo una crítica a un grupo religioso del primer siglo, es un espejo
para confrontarnos. Es una confrontación a toda forma de fe que ha dejado de ver a las personas, a toda espiritualidad vacía y sin gracia. Es un llamado urgente para revisar si en tu relación con Dios, en tu espiritualidad, en tu religión, lo que te mueve es el amor o el deber, o incluso el querer tener la autoridad y el control de tu propia vida y de la vida y de las vidas de otros. Porque al final, aunque parezca a veces como tal, al desafiar a los fariseos y a los religiosos de su día, Jesús no estaba desafiando la ley de Dios. Él estaba desafiando la forma distorsionada en la que esta ley había sido usada para controlar, excluir y oprimir a otros. Jesús no estaba anulando el día del reposo, lo estaba restaurando a su propósito original, hacer un regalo de Dios para el bien del ser humano. Y por eso, hoy quiero invitarte a considerar esta verdad. Este es el punto central del texto que vamos a ver hoy. Y realmente es una advertencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Dice así: guárdate de cuidar más la ley que al prójimo. Dios prefiere misericordia, no rituales vacíos. Guárdate de cuidar más la ley que al prójimo. Dios prefiere misericordia, no rituales vacíos. Esta advertencia resume el corazón de este texto, pero quiero que también la sientas como una pregunta que el Espíritu Santo te lanza hoy. Cuando piensas en tu relación con Dios, ¿qué te motiva más? Caminar con Jesús, estar en su presencia, aunque sea incómodo, aunque cambie tus planes, o mantenerte dentro de las reglas, el control y los límites de tu propio legalismo que tú mismo definiste. Como mencioné antes, este pasaje nos muestra dos historias distintas. Vamos a verlas una por una, y mientras caminamos por este pasaje, quiero que esa pregunta te acompañe. No para condenarte, sino para abrir tus ojos, los ojos de tu corazón al nuevo vino de Jesús, que rompe nuestras estructuras y nos vuelve a llenar de gracia. Así que vamos a ver dos puntos clave, uno por cada historia, para guiar nuestros pensamientos hacia esa advertencia central. Entonces ese es el primer punto. Número 1, los fariseos torcieron la escritura para defender su autoridad. Jesús la cumplió para revelar la suya. Ahora, imagínate la escena. Era sábado, el día de reposo. El día que Dios mismo apartó como sagrado desde la creación, un día para descansar, para cesar el trabajo, para recordar quién es Él y quiénes somos nosotros. A lo largo de las generaciones, el pueblo de Israel había aprendido a respetar ese día, no solo como una práctica, sino como una identidad. Guardar el día de reposo era parte de lo que distinguía a Israel como el pueblo de Dios. Y nadie más lo tomaba más en serio que los fariseos. Por eso lo que sucede en Lucas 6, 1 al 5 no pasa desapercibido. Jesús y sus discípulos caminan entre los sembrados. El polvo del camino les cubre los pies y el sol comienza a marcar el mediodía y tienen hambre. No hay provisiones, no hay comida. Entonces, sin mucha ceremonia, los discípulos extienden la mano, arrancan unas espigas, las frotan entre las manos para quitarle la cáscara y se lo comen. Es una escena bastante común, humana, entendible, pero no para los fariseos. Ellos los están observando. El texto no nos dice exactamente cómo, no sabemos si estaban caminando cerca, si los estaban siguiendo o simplemente habían escuchado del incidente o desde lejos andaban con binoculares o qué sé yo, pero de alguna manera están presentes y listos para confrontar. Y lo hacen sin rodeos. Versículo 2 dice: pero algunos de los fariseos dijeron: ¿por qué hacen ustedes lo que no es lícito en el día de reposo? La acusación parece sencilla, pero está cargada de implicaciones. Porque según la tradición oral farisea, lo que los discípulos acaban de hacer es violar múltiples formas de trabajo prohibidas en el día de reposo. Al arrancar espigas, según los fariseos, estarían cosechando. Al frotarlas entre las manos estarían triando. Al soplar la cáscara estarían aventando. Y al comerlas estarían preparando comida, alimento.
Todo eso, según ellos, estaba prohibido. Ojo, no por mandato directo de Dios, sino por la tradición acumulada de siglos. Y es importante entender esta parte del contexto. En su afán por proteger la ley, a lo largo de los años, los fariseos habían construido un sistema enorme de reglas alrededor del día de reposo. 39 categorías de trabajo prohibido, cada una con subcategorías, definiciones, excepciones y debate. Ellos lo llamaban una cerca alrededor de la ley, una cerca de protección. Y la idea era esta: si evitamos todo lo que podría parecer trabajo, nunca correremos el riesgo de romper el mandamiento original. Ahora, ¿cuál es el problema con esa imagen? Pues le sumaron, le agregaron a la ley donde antes había solo un mandato, ahora hay muchos. Ahora entonces imagina ser un judío en el primer siglo. Esa cerca con el tiempo se convierte en un muro. Y el sábado, que había sido dado por Dios a su pueblo para su descanso, se convierte para ellos en una carga. Entonces imagina que despiertas un sábado por la mañana y en lugar de sentir alivio y descanso, finalmente, un día de descanso, sientes ansiedad. Antes de moverte, repasas mentalmente la lista de todas las cosas que no puedes hacer. No puedes encender fuego, no puedes caminar demasiado, no puedes cocinar, no puedes cargar algo con una mano si pesa más que con la otra. No puedes arrancar ni una hoja de una planta. Todo está rigurosamente regulado. Cada gesto cotidiano, cada acción simple puede ser malinterpretada, juzgada, señalada. Y ya no estás descansando. Estás preocupadamente, ansiosamente cuidándote de no fallar. Y no solo es el peso de la norma, sino el miedo a las miradas. A los fariseos en la esquina con los brazos cruzados, listos para corregirte. A los murmullos si haces algo que parece trabajo. A la culpa de pensar que tal vez Dios está molesto conmigo porque abrí una ventana o ayudé a alguien a levantarse. El día de reposo que según Deuteronomio 5 debía recordarte de la libertad del éxodo de Egipto, ahora te hace sentir como si estuvieras atrapado otra vez. Como si descansar fuera otra forma de esclavitud. El verdadero problema de crear todas estas reglas alrededor, está cerca de 39 categorías de reglas alrededor del día de reposo, es que con el tiempo este día deja de ser un regalo y se convierte en una prueba. Ya no se trata de descansar en la bondad de Dios, sino de demostrar que eres lo suficientemente bueno o piadoso para merecerlo. Y me pregunto si tu religión se siente un poco así. Ya no se trata de cuidar a las personas dejan de ser el centro y ahora los reglamentos toman su lugar. Lo que fue creado el sábado para dar vida termina robándola. El día de reposo ya no es para el bien del ser humano, ahora el ser humano existe para cumplir con el día de reposo. Entonces es dentro de este contexto que los fariseos acusan a Jesús y a sus discípulos de hacer algo que según ellos no es lícito en el día de reposo. Ahora, Jesús podría haber respondido con un argumento técnico. Eso es probablemente lo que yo hubiera hecho. No uso lentes, pero si tuviera lentes hubiera hecho así. De hecho, según la ley, en Deuteronomio 23-25, la ley de Moisés permitía que los viajeros comieran del campo de alguien más, siempre y cuando no cosecharan con herramientas. Podrían haber señalado que sus discípulos no estaban trabajando en el sentido bíblico del argumento, del mandamiento, pero Jesús no lo hace. Jesús no se queda en la superficie, no discute definiciones, no se enreda en tecnicismos. En lugar de eso, les cuenta una historia que ellos conocen muy bien. Lean conmigo el versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Jesús les respondió: ¿ni siquiera han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Él y los que con él estaban,
cómo entró en la casa de Dios y tomó y comió los panes consagrados, que a nadie es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio también a sus compañeros. Los lleva de vuelta a 1 Samuel 21. Aquí encontramos a David, aún no coronado, era el rey aún no coronado, huyendo por su vida. Está solo, vulnerable, acompañado solo por un pequeño grupo de hombres leales. Llega al tabernáculo buscando ayuda y tiene hambre. Y el sacerdote Ahimelech no tiene pan común, no tiene pan para darle, solo los panes de la proposición, el pan consagrado que según la ley solo los sacerdotes podían comer. Pero frente a la necesidad urgente, el sacerdote Ahimelech se los da y David se los come. ¿Y saben qué? No pasa nada. O sea, no hay juicio, no hay condena divina, no hay castigo. Ahora, esta es una historia incómoda para cualquier seguidor de la ley. Porque técnicamente aquí David hizo algo que está fuera de lo permitido. Y sin embargo, Dios no lo condenó. ¿Por qué? Pues Jesús aquí no nos da una lista de excepciones ni un debate técnico sobre lo que sí se puede, no se puede hacer. No da una explicación detallada. Simplemente menciona la historia como si les dijera, piénsenlo, reflexionen. ¿Qué importa más? ¿El ritual? ¿La regla? ¿La ceremonia? ¿O la persona y su necesidad? Jesús no está interesado en que simplemente cumplamos con la letra de la ley si hemos perdido el corazón detrás de él. Jesús quiere que veamos que la ley se escribió para el bien del ser humano, no para oprimirlo. Y cuando la ley y la necesidad se encuentran, el corazón de Dios siempre se inclina hacia la misericordia, hacia la gracia. Recuerda la advertencia central de este pasaje. Guárdate de cuidar más la ley que al prójimo. Dios prefiere misericordia, no rituales vacíos. Ahora vamos a ver esto un poco más en la segunda historia, en los versículos 6 al 11, pero hay un poco más aquí. Al citar esta historia de David y Ahimelech, Jesús hace algo más. Hace una comparación implícita entre David y él mismo. David, el ungido de Dios, recibió excepción en un momento de necesidad. Y ahora, ¿quién es este Jesús que permite a sus discípulos hacer algo similar? Pues Jesús no lo dice explícitamente hasta el final. Y aquí llega la frase que lo cambia todo. Versículo 5, también les decía, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y ahí está la verdadera provocación. Jesús no está simplemente justificando las acciones de sus discípulos, está afirmando una autoridad que va más allá de cualquier interpretación. Está diciendo que el día de reposo, una de las instituciones más sagradas para Israel, le pertenece a Él. No a los fariseos y a sus 39 categorías de reglas inventadas y autoimpuestas, no a la tradición, a Él. Y eso para los fariseos es inaceptable. Porque los fariseos ya habían torcido la escritura, la habían puesto al servicio de su propio poder. Su autoridad dependía de cómo ellos definían la ley, cómo la aplicaban y cómo otros la obedecían bajo su supervisión. Su enfoque estaba en proteger la ley con capas y capas y capas de tradiciones humanas, asegurándose de que nadie pudiera violarla. Pero en su celo usaron la escritura como una herramienta de control religioso, en una forma de medir quién es santo y quién no, quién pertenece y quién queda afuera. Pero Jesús no está jugando ese juego. No discute detalles, no busca aprobación. Él simplemente recuerda las escrituras tal como son. Y veía el Antiguo Testamento como una historia viva que apunta a Él. No lo trataba como un sistema de reglas a seguir para ganarse el favor de Dios, sino como una revelación del corazón de Dios. Un Dios que ama la misericordia, que cuida al débil, que se acerca al quebrantado. Nuevamente vamos a ver esto en la siguiente historia. Pero cuando Jesús se llama a sí mismo el Hijo del Hombre,
y declara ser el Señor del día de reposo, está haciendo una afirmación profunda y poderosa. Esa frase, Hijo del Hombre, viene de Daniel, capítulo 7, versículos 13 al 14, donde se describe a un tal Hijo de Hombre que se presenta ante el Anciano de Días y recibe autoridad, gloria y un reino eterno. Al usar ese título, Jesús está diciendo: yo soy ese Rey prometido. Yo tengo autoridad divina. Y al decir que es Señor del día de reposo, no solo está dando una interpretación de la ley, está diciendo que Él tiene autoridad sobre ella, que el día de reposo le pertenece. Interpretamos la ley en referencia a Jesús. Al referirse por esos títulos, Jesús no está rompiendo la ley, está diciendo: yo soy el cumplimiento de lo que la ley anticipaba. Donde los fariseos veían una oportunidad para abusar de la ley, para proteger su autoridad, Jesús quita cargas y muestra que el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Nuevamente, los fariseos torcieron la escritura para defender su autoridad. Jesús la cumplió para revelar la suya. Ese es el conflicto, esa es la línea divisoria y solo es el comienzo. Aquí no termina la historia. Sigamos a nuestro segundo punto. Punto número 2, versículos 6 al 11. Los fariseos torcieron el día de reposo para exhibir su religiosidad. Jesús lo redimió para revelar su misericordia. Ahora, Lucas presenta una segunda ocasión, no necesariamente en orden cronológico quizás, pero complementaria en su temática. Era otro día de reposo. Pero esta vez no están caminando en un campo entre sembrados, sino dentro de la sinagoga, el lugar de enseñanza, el lugar donde se leía la palabra de Dios, donde los fieles se reunían a orar, donde uno esperaría encontrar gozo, comunidad, descanso. Y sin embargo, la atmósfera ese día está cargada. Lucas nos dice que había un hombre cuya mano derecha estaba paralizada. No sabemos su nombre. No sabemos cómo sucedió, pero sabemos esto: su dolor era visible. Su necesidad no se podía ocultar. Y mientras él está ahí, quizás avergonzado, quizás preguntándole a Dios: ¿por qué hice como para merecer esto? Tal vez a la vista de todos, juzgado por otros, sabemos que también los fariseos están ahí, observando. No para adorar, no para aprender, no para consolar. Están observando a Jesús con un propósito: ver si sanaría al necesitado en el día de reposo. Ahora, toma un momento para procesar eso. ¿Te das cuenta de lo escalofriante, lo despiadado, lo cruel que es eso? Ellos están ahí no para ver si este hombre en su necesidad visible, si él será sanado. No les importa su dolor, no les conmueve su necesidad. Ellos están más preocupados por cuidar el día de reposo que por cuidar al prójimo. Y Jesús, nos dice el texto, ya lo sabe. Lucas dice que él conocía sus pensamientos. Jesús no se equivoca aquí ni provoca por accidente. Lo que Él está por hacer es deliberado. Va directo al corazón de una religión vacía, llena de reglas y leyes que enaltecen la ley para justificar la falta del amor al prójimo. Entonces Jesús dice al hombre: levántate y ponte en medio. Ahora imagínate el silencio. Los ojos de todos giran a este hombre, tal vez se siente avergonzado, confundido, pero obedece al maestro y se pone de pie y queda expuesto su necesidad delante de todos los religiosos de ese día. Y ahora Jesús dirige su mirada a todos los que están presentes y les hace una pregunta que corta el alma. Yo les pregunto, dice Jesús, versículo 9, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o destruirla? No les está preguntando si es permitido sanar.
les está preguntando, ¿qué clase de religión es la tuya? ¿Una que hace el bien o una que permite el mal? ¿Es el día de reposo un refugio de misericordia o una excusa para ignorar al que sufre? Y nadie responde. Nadie responde porque la respuesta era obvia. Y sin embargo, los fariseos habían construido un sistema tan rígido, tan centrado en su interpretación de la ley, que ya no podían ver el rostro humano frente a ellos. La mano paralizada de ese hombre decía más sobre su necesidad, gritaba más del corazón de Dios que todas las reglas que los fariseos habían inventado, pero ellos ya habían dejado de ver. Pero Jesús mira a todos alrededor y simplemente dice al hombre, extiende tu mano. Y lo imposible ocurre. La mano se restaura frente a todos en día de reposo. Y en lugar de gozo, en lugar de adoración, en lugar de asombro, lo que sigue es furia. Aquí estamos viendo de una manera activa, en vida real, en momentos reales, estamos viendo vino nuevo siendo derramado en odres viejos. Y los odres viejos explotan. Lucas dice que los fariseos se llenaron de ira y comenzaron a conspirar qué podrían hacer contra Jesús. En el Evangelio de Mateo literalmente se nos dice que conspiraron para matarlo. Ahora te pregunto, ¿qué tipo de religión ve un milagro así y responde con enojo y odio? Una religión sin misericordia. Y aquí es donde el contraste con Jesús se vuelve tan claro. Porque lo que acabamos de ver no es solo un milagro, es una declaración. Jesús no está violando el día de reposo, lo está redimiendo. Está devolviéndole su propósito original. Porque el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Y el corazón del día de reposo no era una lista de prohibiciones, fue un regalo, una señal de que no somos esclavos del ritmo, ni del rendimiento, ni del reloj. Dios nos manda a descansar para recordarnos que solo Él puede restaurarnos. Es impresionante ver cuán lejos estaban los fariseos del propósito original, porque el día de reposo nunca se trató de cuánto hacemos o dejamos de hacer, sino descansar y confiar en lo que solo Dios puede hacer. Escúchenme, iglesia, el día de reposo es en sí mismo un acto de misericordia. Una invitación a dejar de hacer y a confiar en lo que solo Dios puede hacer. Porque descansar no es rendirse, es reconocer que no somos Dios. Que no todo depende de nosotros. El día de reposo nos confronta con nuestra fragilidad y nos recuerda que hay uno que nunca duerme, que nunca descansa, que sostiene el mundo sin nuestra ayuda. Es como si Dios nos dijera cada semana, deja de construir tu valor con tu esfuerzo, deja de intentar salvarte trabajando más, siéntate, descansa, respira, yo soy suficiente. Entonces, déjame preguntarte, el corazón de Dios siempre se ha inclinado a la misericordia que a la obediencia que nace de un corazón legalista. Entonces, ¿dónde está tu corazón? Ahora, no se trata de que la obediencia no importe. Dios sí quiere que obedezcamos. Pero lo que Él busca no es una obediencia vacía, automática o motivada por el orgullo espiritual. Él quiere una obediencia que brote de un corazón que lo conoce, que lo ama y que quiere parecerse a Él. Y si nuestro Dios se ha inclinado siempre a la misericordia, entonces nuestra obediencia también debería reflejar eso. No una vida de cumplir por cumplir, sino de amar lo que Dios ama y cuidar lo que Dios cuida. Y a lo largo de toda la Biblia, lo que Dios ha cuidado con especial ternura es al débil, al afligido, al que no puede levantarse por sí mismo. La obediencia que agrada a Dios no es la que presume santidad, es la que se detiene por el herido. Saben, muchos pensamos que en el Antiguo Testamento Dios es duro, estricto, hasta severo.
Pero en el Nuevo Testamento como que, no sé, como que se levantó del otro lado de la cama y ahora sí es más amoroso, más compasivo, más amable, más friendly. Pero eso no es verdad. El corazón de Dios no ha cambiado aquí. Su misericordia no es una novedad del Evangelio, es su carácter eterno. Y se los puedo comprobar solo viendo algunas palabras de los profetas. Jesús mismo, cuando comenzó su ministerio, abrió el rollo del profeta Isaías y mira lo que leyó, Isaías 61, 1 al 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Esta es como una ventana al corazón de Dios. Desde tiempos antiguos, Él ya había prometido enviar a alguien que sanaría corazones quebrantados, que libertaría a los cautivos y anunciaría buenas nuevas a los pobres. Jesús no solo leyó esas palabras, las cumplió con su vida. Y si todavía dudamos de que la misericordia siempre ha estado en el centro de todo lo que Dios desea, escuchemos lo que Él mismo dijo por medio del profeta Oseas. Oseas 6:6, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Dios no se impresiona con rituales vacíos, no se deleita en ofrendas si no hay amor, si no hay una obediencia informado por la misericordia. Lo que Él desea es un corazón rendido, que ama a Dios, que ama al prójimo, que busca justicia, que actúa con bondad. Amós fue aún más fuerte. Le habló al pueblo de Dios en medio de su hipocresía religiosa y les dijo: aborrezco, desprecio sus fiestas. Tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré. Ni miraré las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Saben, recuerdo en un momento hace muchos años había un hombre que llegaba a la iglesia todos los domingos, se sentaba hasta enfrente, cantaba en alta voz, oraba, ofrendaba, decía amén a la prédica, pero el resto de la semana no quería nada que ver con Dios. Y era una persona sumamente egoísta. No les voy a listar todos los pecados, pero vivía una vida como tal, que no era un secreto, pero que incluso personas no creyentes llegaban y preguntaban: ¿esto no está mal? La manera en que él trataba a los demás, no pensaba en nadie. Pero para él, mientras se presentara el domingo, cantara las canciones, actuara como cristiano, entonces todo estaba bien. Y recuerdo el día. Hay buenos días en ministerio y hay días más difíciles, mucha. Pero recuerdo el domingo en que tuve que sentarme con él y decirle firmemente: tus alabanzas hoy son ruido, solo son ruido para Dios, porque tu vida no refleja un corazón que busca el corazón de Dios. Y fue una conversación difícil, pero necesaria para que él viera que Dios no le interesa un ritual vacío dominical. Dios quiere tu vida, tu corazón, tus afectos. Y cuando no le damos eso, nuestra adoración, todo lo que estamos haciendo aquí no es un deleite para Él, no es una señal de nuestra aparente santidad, es una señal de nuestra hipocresía. Y le duele. ¿Sabes qué le duele a Dios? Una iglesia llena de cantos, pero vacía de compasión. Sacrificios sin justicia, rutinas religiosas sin amor por Él y el prójimo. Miqueas, con palabras inolvidables, lo resumió así, Miqueas 6:8. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios.
Y Jeremías, hablando de lo que significaba realmente conocer a Dios, escribió: defendió la causa del pobre y del necesitado, entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme?, declara el Señor. Conocer a Dios no es llegar aquí, no es cumplir con todas los rituales y las reglas y las ceremonias. Es ver al necesitado y no pasar de largo. Es restaurar la mano del hombre que todos ignoraron menos Jesús. La raíz del legalismo es el orgullo. Es la idea sutil de que si hago lo correcto, entonces merezco algo de Dios. Que si obedezco, entonces Él me debe. Pero ese no es el evangelio. Esa es una religión cansada. Y si el Señor te está viendo los ojos de tu corazón y te estás preguntando, ¿ese soy yo? Déjame preguntarte, ¿te sientes cansado de hacer esto? Cuando por dentro sabes que hay otra realidad y sientes que todo lo que haces no es suficiente como para cubrir tu verdadero corazón pecaminoso. Por eso es tan importante entender lo que Jesús vino a hacer. Él no vino a ponerle maquillaje a un sistema agotado. Vino a cumplirlo y reemplazarlo con algo infinitamente mejor. Descanso verdadero en Él. Jesús nos dice en Mateo 11, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas. ¿Te das cuenta? No dice trabajen más, esfuércense más, intenten con más ganas. Dice vengan y descansen. Jesús es el único que puede decir eso con autoridad, porque no solo enseña sobre el descanso, Él es nuestro descanso. Él cargó con nuestra culpa, llevó sobre sus hombros nuestro pecado y en la cruz terminó el trabajo que tú y yo nunca íbamos a poder terminar. Cuando gritó consumado es, estaba declarando que ya no tenemos que ganarnos el favor de Dios, porque Él lo aseguró para nosotros con su propia sangre. Y Hebreos 4 lo confirma. Queda por tanto, dice, un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado a su reposo, Él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Jesús no solo sanó en el día de reposo, Él es el cumplimiento del día de reposo. La mano restaurada de ese hombre es más que un milagro físico, es una señal de lo que el evangelio vino a hacer, a restaurar lo que el pecado ha paralizado. Y si hemos recibido esa gracia, ¿cómo no vamos a extenderla a otros? Así que regreso a la pregunta: ¿dónde está tu corazón? ¿Está atrapado en una espiritualidad basada en el esfuerzo, la comparación y la apariencia? ¿O ha aprendido a rendirse ante Jesús, a confiar en su gracia, a vivir desde el descanso que Él ofrece? No hay nada más desgastante que intentar sostener una espiritualidad sin gracia. Vivir bajo presión, aparentar fortaleza, cumplir reglas y aún así sentirte lejos de Dios. Pero Jesús no te llama a mantener una fachada. Él te llama a descansar, a confiar, a rendirte. En Él el alma cansada encuentra reposo. En Él los que fallan encuentran perdón. Y en Él los endurecidos por la religión vuelven a sentir. Así que ven, no con tus logros, sino con tu necesidad, porque Jesús es nuestro descanso y siempre te abre la puerta. Hoy la invitación sigue en pie. Ven a Jesús, no para hacer más, sino para descansar en lo que Él ya ha hecho. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, porque no solo nos llamas a obedecerte, sino que también nos invitas a descansar. Señor, nos arrepentimos por haber confiado más en nuestras reglas, en nuestra religiosidad, que en tu gracia. Ayúdanos a vernos por cómo realmente somos, personas necesitadas de tu gracia, necesitadas de tu misericordia, Señor. Perdónanos por las veces que hemos vivido tratando de ganarnos tu amor.
Enséñanos a amar como tú amas, a mostrar misericordia, Señor, como tú nos has mostrado misericordia. Y ayúdanos a encontrar en ti el verdadero reposo para nuestras almas. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén.